Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la Universidad del Tolima por esta invitación. Estoy muy contento de poder estar en Ibagué, que no es mi primera vez, además siempre he estado, pero más de paso. Bueno, hoy les vengo a hablar no solamente de Señal Colombia, sino de varias tendencias y de lo que está pasando, sobre todo lo que tiene que ver en producción de medios, y sobre todo contenidos convergentes para múltiples plataformas, ahora que tenemos la entrada de internet y de tanta tecnología y de que somos un mundo de imágenes y donde empleamos estos aparatos con múltiples propósitos y estamos tomando fotografías y chateando. Entonces yo creo que hay algo que es bien interesante, y es que hemos vuelto, o esto no es algo que se ha perdido, y es que el ser humano desde el principio de los tiempos siempre ha sido un narrador de historias. Y aquí lo más importante, más allá de cualquier tecnología que utilicemos, es que hemos vuelto a la esencia, y no importa si es en una pared, si es en otro lado que estamos proyectando, pero son las historias. Y el ser humano, lo que les decía desde el origen de los tiempos, finalmente cuando hacían todas estas, el arte rupestre o lo que fuera en las paredes, lo que hacía finalmente era contar historias. Entonces aquí hay otro fenómeno que ha pasado, y es la entrada de internet. Hubo algo que pasó, y fue por una parte la entrada de imprenta que marcó un hito en la historia, pero la entrada de internet ha cambiado la manera como nosotros nos comunicamos, cómo accedemos a los contenidos, y hay un nuevo lenguaje. Ya hoy en día yo sí creo que especialmente los niños están manejando otro tipo de lenguaje. Yo pertenezco a otra generación, que era una generación que aquí vemos que pues nada, uno podía asistir a un evento, pero hoy en día cualquier persona en cualquier lugar está tomando fotografías, está haciendo videos, está compartiendo. Entonces pertenecemos realmente, o las nuevas generaciones pertenecen a... Uy, un segundo. ¿Qué pasó con el sonido? A ver si otra vez. ¿Está funcionando bien ahora? Bueno, si bien esto es un comercial, esto representa hoy en día, sobre todo vivimos en una sociedad interconectada, especialmente los niños o los más jóvenes, es un mundo lleno de imágenes, y entonces geolocalización, Instagram, Facebook, Twitter, toda la cantidad de redes sociales. Y aquí hay otro ejemplo, aunque ese era un comercial, vemos una realidad también de lo que está pasando. Entonces hay uno que trabaja y este no funciona para el niño. Bueno, entonces nos guste o no, esta es una nueva realidad que empezamos a tener, especialmente entre los más niños que empiezan a crecer con tabletas o con celulares donde todo es touch, y entonces para ellos ya la revista que es impresa empieza a hacer algo que no les funciona. Entonces vivimos en un mundo
ahora lleno de imágenes y de redes sociales, donde hay unos nuevos jugadores que empiezan a crear contenidos. Estábamos acostumbrados a que solamente eran ciertas industrias del entretenimiento, pero hoy en día todas las empresas de tecnología claramente están metidas en la generación de nuevos contenidos. Entonces tenemos un Google, un Amazon que hoy crea contenidos, o las empresas de telefonía igualmente se han metido, Orange en Francia, Bell en Canadá, Telefónica en España, Sony, Samsung, todos de alguna manera están empezando a crear contenidos y son unos nuevos jugadores que antes no estaban previstos. Lo mismo, tenemos una nueva generación, ustedes mismos, donde todos son creadores de contenidos. Tenemos desde los famosos youtubers que pueden tener entre 15 y 20 años, y ya quisiera tener uno esa cantidad de seguidores y de suscriptores a los canales que ellos tienen. Este es solamente un ejemplo, Paisa Vlogs, que tiene casi 500,000 suscriptores, pero podríamos hablar de otros que tienen aún muchos más. O una Tavi Gevinson que empezó a los 11 años a escribir un blog sobre moda y se convirtió en una de las blogueras más famosas, pero estoy hablando que ella comenzó en su casa a los 11 años y una vez llegó el New York Times a la casa, le tocó el timbre de la casa, abrió el papá y no podía entender qué hacía el New York Times ahí, y resulta que él no sabía que su niña, desde un computador, se había convertido en una de las blogueras más importantes. Entonces mire lo poderoso hoy en día que puede llegar a ser Internet y las nuevas tecnologías, o cómo las empresas están también empezando a invertir en creación de contenidos. ¿Por qué sucede esto? Porque ya los comerciales no son suficientes, porque ya una valla publicitaria no es suficiente. El tema es yo cómo me relaciono con el cliente, y cómo es eso a través de las historias, cómo yo me acerco al público a través de las historias. Entonces empiezan a crear, esto es el caso de la cerveza Póker, que crea esta serie web que se llama Entre Panas, donde algunos de sus capítulos tienen más de 1 millón de views. Aquí el director, además de Entre Panas, si no estoy mal, es Carlos Moreno, el realizador de Cali. O gente como Ecuador, siendo un país tan pequeño, tiene esta gente de Enchufe TV, que lo mismo crean contenidos para la web y ya tienen más de 8 millones de suscriptores, y donde se ve en esta serie Enchufe TV se ve en México, en Colombia, en varios lados. O empresas como ETV, que crea estos personajes, que es Juan de las Casas, justamente para ver cómo le llega a su público. Entonces estamos hablando con el tema de Internet y de las nuevas tecnologías en una de la democratización del acceso a la creación, a la producción y a la circulación de los contenidos, donde prima la interactividad. Y estamos hablando de contenidos que pueden ser cine, televisión, un evento en vivo, los libros, conciertos, todo esto son contenidos. En tecnología estamos hablando de dispositivos, celulares, tabletas, computadores, consolas, internet. Y en interactividad, que se convierte cada vez en un tema más importante, son los juegos, la diversión, que la gente pueda opinar, utilizar las redes o asistir a los eventos en vivo. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad para gente que no, de las industrias creativas y culturales, y para aquellos que no son capaces de adaptarse a estas nuevas realidades? Es la bancarrota. Y estos son varios ejemplos que yo les doy. Borders es era la segunda cadena de librerías de Estados Unidos más importante y quebró, justamente siendo la segunda cadena de librerías porque no supo adaptarse a una nueva realidad. Newsweek, que ustedes todos deben de conocer o pues deben haber escuchado, se convirtió en una revista, a pesar de haber sido una de las revistas más emblemáticas, hoy en día es solamente digital. En el sector editorial, el caso español retrocedió 20 años. En el 2014, la facturación de 2014 fue igual a la de 1994, con la diferencia en que en 1994 España era un país menos desarrollado y con menos recursos económicos. El sector editorial en España acumula en 6 años una caída del 40.6% digital, mientras el libro digital viene subiendo. Lo mismo pasa en el cine. Puede ser que hoy en día los colombianos estén viendo más películas
mucho más películas que hace unos años, pero no es para ver el cine colombiano, no es para ver el cine independiente, es solamente para ver el blockbuster. Entonces resulta que ahora nosotros nos gastamos 3 años buscándole la financiación a un documental, a una película, para que esté luego en una semana en cartelera. Entonces miren que aquí pasa lo mismo, aún con el cine independiente, los que se están quedando con la gran torta del mercado son las películas del blockbuster. Hay menos películas de blockbuster, hay más cine independiente, pero los que se quedan con la torta son las películas del blockbuster. Entonces ahora de lo que se trata es de hacer contenidos convergentes para públicos convergentes que están en múltiples plataformas. Si yo a ustedes les pregunto cómo se enteran de una noticia, seguramente van a decir que lo escucharon, lo vieron en Google, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Entonces de lo que se trata es de hacer contenidos líquidos que se amolden a esas diferentes plataformas. Aquí hay otro ejemplo que yo les tengo que para mí fue uno de los proyectos que cuando yo me empecé a meter con todo este tema de convergencia, para mí fue uno de los proyectos más bonitos que me encontré hace varios años. Sí. Moving Tales presents The Unwanted Guest. One morning, under the pale weight of winter light, an old man loaded a well-used chest of drawers and a bed onto a wooden pushcart. It was all but the last of his furniture, and he was driven to... Yo les pregunto a ustedes, ¿esto qué es? Es un cuento, pero es una animación, pero es una aplicación, además tiene interactividad, lo puede uno escuchar en diferentes idiomas. Yo tengo la posibilidad de escucharlo en francés, en inglés, en español, lo puedo leer, lo puedo escuchar. Entonces aquí, y esto es un trabajo obviamente interdisciplinario donde hay mucha gente que es capaz de narrar historias, que tiene todo el tema de tecnología, entonces hay de todo. Aquí hay otro ejemplo de las revistas, hacia dónde van las revistas digitales. Hello, my name is Terry McDonald. I'm the editor of Sports Illustrated, and here's your new issue. We hope you like the cover. Entonces las revistas también a lo que vamos es que en una revista vamos a poder incluir fotografías, documentales, videos. Ya no nos podemos quedar simplemente en una sola ilustración, sino que se requiere también un tema de interactividad para que la gente pueda adentrarse en lo que le interesa, en este caso en el deporte que más le interesa, pero lo interesante es que yo puedo navegar en la revista y meterme a ver fotografías, videos, las últimas jugadas que más me interesen. Entonces aquí hay un tema que es muy importante, y es que pasamos... si bien venimos de un público que antes simplemente, como ustedes, se sentaban en una sala a ver televisión o a ver el cine, ahora ya ese público pasivo cambió. Es un público interactivo que quiere interactuar con los contenidos. Miren nada más lo que pasó en el último mundial. Seguramente muchos de ustedes estaban conectados a Twitter todo el tiempo o a una segunda pantalla, y todo el mundo estaba opinando, es decir, mientras veían el mundial todo el mundo estaba pegado a las redes comentando.
Entonces ahora de lo que se trata es de una comunicación, de un paso de una cultura de autor a una de ecosistemas. Ya no es un canal de comunicación donde solamente hay un emisor y un receptor, ahora se trata de la creación de ecosistemas. Y de creación de ecosistemas porque el público quiere tener el control de por dónde accede, cómo interactúa con esos contenidos. Entonces pasamos de una cultura que simplemente era una cultura de autor que observaba, ahora es un público que quiere engancharse con los contenidos, que quiere opinar. Es una cultura de interactividad donde el público escoge en qué momento ve el contenido, por dónde ve ese contenido, y es un público que quiere participar y co-crear, que quiere participar, actuar de esos contenidos. Entonces se trata de sembrar historias en terrenos debidamente abonados. Si yo voy a lanzar una película, si yo voy a lanzar un documental, si voy a hablar, si ustedes como comunicadores van a hablar sobre un tema, yo cómo empiezo a construir una comunidad. Si yo voy a hablar de las mujeres desplazadas o de las mujeres maltratadas, yo cómo me alío con otras entidades y empiezo a sembrar esas historias en unos terrenos debidamente abonados. Entonces se trata de compartir esas experiencias, de hacer partícipe al usuario para que se sumerja en las historias que yo quiero contar. Aquí hay otra cosa interesante, es lo que les decía, cómo las marcas también empiezan a tener todo un tiempo, ya no son simplemente comerciales, sino o una de dos, o crean historias o hacen que crear algún tipo de afinidad. Este es el caso de Red Bull, que se ha convertido. ¿Ustedes con qué identifican Red Bull? ¿Ah? Con alas, pero deporte, digamos, sí, claro, está el comercial de las te pone alas o qué sé yo, pero hay dos principales, música y deportes. ¿Pero qué deportes? Deportes extremos. Lo que pasa Red Bull todo el tiempo es deportes extremos. Siempre, por eso, uno de los patrocinadores de nuestro clavadista Orlando Duque es justamente Red Bull. Esto es algo que hicieron en Cartagena hace poco, al lado del centro de convenciones, donde montaron toda una tarima e hicieron este campeonato. Entonces Red Bull a lo que quiere es que va a un público muy específico y quiere que se le identifique además con deportes extremos o con música. O existen otras marcas que crean personajes para generar mayor recordación. Si yo a ustedes les pregunto ¿cuál es el comercial que más recuerdan de la última semana? Muy seguramente muchos no se van a acordar. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es el video que más recuerdan visto en YouTube, en Facebook? Seguramente me van a decir, claro, esto. ¿Y por qué genera más recordación? Porque son videos que yo estoy viendo a través de la red social, porque lo he visto porque otra gente ha compartido ese video y yo además tengo la posibilidad de compartirlo. Entonces aquí está el caso de Salty, es un personaje creado por Nora. Hay varios comerciales con Salty. Hello? 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 I can't see you. Is anyone there? Hello? 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 Bueno, nada, entonces mire que hay varias historias de Salty y lo que busca crear es una experiencia que a la gente se le quede ese personaje para generar mayor recordación. Entonces, de lo que se trata ahora, más allá del término transmedia, que puede ser crossmedia, no importa, este es un término acuñado por Henry Jenkins, un profesor de MIT allá hace algunos años, para justamente responder a lo que estaba pasando en términos de comunicación. Pero más allá del término transmedia, crossmedia, no importa, lo que quiero que tengan en cuenta es que hoy tenemos que hacer esos contenidos convergentes para públicos convergentes. ¿Qué es transmedia? Es básicamente la creación de un universo narrativo donde yo dirijo ese universo narrativo, y ese universo narrativo puede estar compuesto
por unas historias que pueden ir para cine, pueden ir para televisión, pueden ir para radio, para la prensa escrita, yo puedo hacer un videoblog, una película. ¿Qué es lo que importa? Que cada uno de esos contenidos en esas plataformas no se está repitiendo. No es que yo voy a repetir la misma historia en todas las plataformas, sino que se va a complementar. Pero yo no necesito pasar por todas las plataformas para entender cuál es el mensaje que me quieren dar. ¿Sí me hago entender? Es como que yo estoy creando todo un universo y en un personaje secundario se puede convertir en un personaje protagónico en uno de esos medios o en otra plataforma. Pero yo lo que estoy generando, insisto, no es repitiendo la misma historia, sino que estoy creando todo un universo transmedia y narrativo. ¿Qué significa entonces transmedia? Son historias contadas a través de múltiples medios. Cada medio sirve para contar la historia de forma diferente y de acuerdo a las características de ese medio en particular. Es el resultado de una producción integrada y de equipos interdisciplinarios. Es una red de personajes, sucesos, tiempos y medios. Si habláramos de que es la misma película, es el mismo juego, unas adaptaciones, eso serían franquicias. Transmedia es lo que les digo, tiene que ser orgánico, donde cada una de estas piezas puede ser única, pero si yo las uno, estoy hablando de todo un universo, es un universo orgánico. Entonces, dentro de este universo estamos hablando también que es un medio social, lo que estamos, o sea que estoy conectando al público, el público tiene la posibilidad de comparar. Hoy en día lo que me permite también esto es que es algo personalizado. Yo conozco quién es mi público exactamente para saber qué es lo que le voy a ofrecer. Es un público cross plataforma, es decir, que puede acceder a mis contenidos en cualquier momento y en cualquier lugar. Y es un público que va a querer participar, que a través de un clic puede contribuir o co-crear. Entonces, vamos ahora sí rápidamente a lo que está pasando en todas las áreas y cómo están creando en algunos como estrategia de mercadeo, en otros con un espíritu desde la misma narrativa son convergentes. Esto es desde el arte y los museos, cómo se expanden hacia otros lados. En el caso ese es un ejemplo del Museo Metropolitano de Nueva York, donde crearon toda una historia que era Murder at the Met, el asesinato en el Metropolitan, y la gente tenía que encontrar quién asesinó al personaje, con qué arma, en dónde ocurrió el asesinato, pero era, digamos, una historia de ficción para invitar a la gente a conocer más el museo. O estrategias como la Galería Tate de Londres, que creó para la exposición de Liechtenstein, invitaba a la gente a conocer la exposición a través de tweets, de videos y de fotografías. En literatura pasa lo mismo. Bueno, está el famoso caso de Harry Potter, que no es que se convierta en transmedia porque tenga una película de un libro, porque finalmente la película es una adaptación del libro. Sin embargo, la autora crea esta plataforma que se llama Pottermore. En Pottermore lo que está haciendo la autora es ofreciendo información adicional que no está ni en las películas ni en los libros. Está dando pócimas de magia, qué sé yo, etcétera, etcétera. O está Such Sweet Sorrow, que es una adaptación de Romeo y Julieta en tiempo contemporáneo, donde los creadores escogieron a los 6 personajes principales, Romeo y Julieta y otros tantos, y los pusieron a vivir. Se narra Romeo y Julieta a través de las redes sociales. Entonces Romeo de repente podía poner tweets, o estaba subiendo videos o subiendo fotografías. Finalmente es como un juego. En temas de educación pasa lo mismo. A mí me parece que es muy interesante lo que está sucediendo con la educación. Este es un proyecto de Lance Wheeler, un estadounidense que creó esto, que es Robot Her Stories, y es que crea un personaje que es Laika. Coge 2 escuelas, una en Montreal, otra en Nueva York, manda a Laika como si viniera del espacio a Montreal, y para que Laika, que es este robot, regrese al espacio, tiene que llegar a Los Ángeles. Lo que hacía es que los profesores, tanto en Los Ángeles como en Montreal, iban enseñando a sus estudiantes sobre geografía, historia, ciencia, matemáticas. Entonces, digamos que es una manera de enganchar al estudiante para que aprenda sobre las diferentes materias. Ni qué decir con televisión, Juego de Tronos, Lost, Breaking Bad.
héroes que conviven en las redes sociales, se les crea wikis, tienen, digamos que hay subhistorias dentro de esas historias, o es un juego. En el caso de Isabel, de Televisión Española, entonces yo tengo los principales personajes, y entonces aquí hay un tema interactivo donde si yo me voy a Isabel, voy a ver con quiénes estaba ya relacionado para conocer un poco más de la historia de Isabel. En la música pasa lo mismo. Tenemos varios casos como Biophilia, es un proyecto educativo de Björk que es música y educación, pero utilizando tecnología. O hay otros dos creadores, Aaron Coblin y Chris Milk, que trabajan con Google y crearon este video de Johnny Cash Project, donde invitaban al público de todo el mundo a intervenir cada fotograma, digamos, y al final se crea un video. Pero es súper bonito porque intervino gente de todas partes. Aquí hay algo del video. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. We created this project to give Johnny Cash fans a chance to collectively make his final music video. Each person created their own frame of the video to make a tribute for Johnny. When I checked out the Johnny Cash project, I was completely blown away. Entonces personas de todo el mundo contribuyeron a cada frame, cada cuadro de estos. Uno podía hacerlo desde su casa y al final se conformaba un gran video colaborativo hecho con gente de partes de todo el mundo. Este es otro ejemplo, antes de venir un segundo, de Wilderness Downtown. Es un proyecto el que viene ahora, donde se invitaba a la gente a que se pusiera su lugar donde vive. Digamos que si yo vivo en Bogotá, en tal calle, y el proyecto es un proyecto musical que siempre es el mismo personaje que va corriendo por calles hasta que llega un momento, digamos que cuando uno ha dado la dirección, se va geolocalizando hasta que llega a mi cuadra, a la calle que yo le he puesto, y entonces el personaje llega y empieza a ver, uno ve en el video, las calles donde uno vive. Digamos que eso es lo bonito de este... Un segundo. Esto fue para la producción y la realización del video. Pero es lo que les digo, es este personaje, uno tiene varias tomas, pues aquí están hablando simplemente de la producción, de cómo se hizo el video, pero uno empieza a ver este personaje corriendo, que supuestamente es uno, hasta que llega a la calle donde uno vive y uno ve el entorno exactamente. Entonces es sobre todo un juego. Desde Señal Colombia, digamos que también le estamos apostando a un tipo de proyectos transmedia, sabiendo que esos públicos están en diferentes plataformas. Este es un proyecto muy bonito que ha ganado, es una coproducción de Señal Colombia que se llama Cuentos de Viejos. Son pequeños cortometrajes de 5 minutos y donde lo que hacen son abuelos que están contando historias que puede ser sobre el Bogotazo, sobre, bueno, no sé, cualquier cosa que haya pasado recientemente o desde la Guerra Civil Española, porque algunos de estos abuelos son de otras partes. Y lo que hace el equipo de producción es que hace una rotoscopia de los abuelos contando la historia y adicionalmente se anima la historia con otros personajes ficticios. Es además un proyecto educativo porque le permite a los profesores enseñar la historia a través de los abuelos y además invita a los estudiantes a que suban las historias de sus abuelos a la web. Entonces se convierte de alguna manera así en todo un proyecto colaborativo y en algunos casos las mejores historias de los abuelos luego son llevadas a la televisión y se les hace el proceso de animación. Bueno, este era el video donde se invitaba a la gente a subir. En órbita es otro proyecto interesante de Señal Colombia. Bienvenidos a este espacio que en televisión es muy pequeño, pero que se encuentra en constante expansión en internet, www.enorbita.tv, y que además establece canales de conversación directos con usted a través de nuestras emisoras, Señal Radiónica y Señal Radio Colombia. Bienvenidos. En órbita
es un producto informativo y de creación colectiva con componentes en web, televisión y radio sobre temas de cultura y entretenimiento. Su diseño cross-media permite a los usuarios, televidentes y oyentes conocer más sobre sus áreas de interés para crear y compartir contenidos que pueden circular por cualquiera de las plataformas en órbita. En este sistema conviven la cultura popular, la contracultura, las culturas emergentes y los estilos de vida de sus usuarios. Carlos Vázquez Tamayo, poeta, filósofo y ensayista, nativo de Medellín, que va a participar en este Festival Internacional de Poesía, invitado ilustrado. Bueno, no hay mucho tiempo, pero digamos que este proyecto, este año no lo hemos hecho escaso, va a durar 2 o 3 años, pero lo que buscaba era justamente convivir en la radio, en la web, y buscaba invitar a que la gente participara todo el tiempo a través de creaciones colectivas, sobre todo porque era un programa de actualidad cultural. Ahora, ¿cuál es uno de los géneros que para mí ha sido más interesante, que más como estrategia de mercadeo está explorando nuevas formas de narrar? Ha sido el documental. Yo aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que yo he catalogado como plataformas documentales colaborativas, documentales interactivos no lineales, periodismo web documental, el juego en el documental y el documental expandido a otras disciplinas artísticas. El primero, que es plataformas documentales colaborativas, hay 2 ejemplos muy interesantes. Este es Mapa Fílmico de un País, es una gente muy joven chilena que lo que tienen es una plataforma con documentalistas importantes, digamos, gente ya con experiencia, y son pequeños videos de 5 minutos, no recuerdo, o 2 minutos, que los van subiendo, pero son diferentes miradas. Entonces yo tengo una mirada del Chile actual a través de todos los documentalistas de Chile, y además los tienen, digamos, por temáticas. Si yo quiero hablar, si quiero mirar sobre el amor, si quiero mirar sobre la historia, entonces es una plataforma colaborativa porque no hay un creador. Los creadores lo que han puesto es simplemente la plataforma para que diferentes documentalistas hablen del Chile actual. O está este otro, 18 días en Egipto, que es un periodista, Jigar Mehta, cuando vio todo el tema de los 18 días de la revolución en Egipto y vio a todo el mundo tomando fotografías, haciendo videos, él creó esta plataforma para mirar los 18 días de la revolución de Egipto a través de los ojos de la misma gente. No era él, sino que era otra gente la que contaba la revolución de Egipto. Eso es lo que era Mafi. Se pegó. Ya. Bueno, este es el de... أنا مشيت هنا. أنا وعيلتي كنا هنا. أنا وولادي كنت هنا. أنا كنت فخور. أنا بالتحرير. أنا وعيلتي كلها كنا هنا وفخورين جدا باللي عملوه الشباب المصريين. أنا كنت على الفيسبوك. أنا كنت بصور. أنا كنت بتويت. أنا أخدت صور موبايلي وتسجيل التاريخ. ممكن نحكي قصتنا عن طريق إعلام نصنعه بإيدينا ونصنعه بنفسنا. هتفت مسلم ومسيحي إيد واحدة. أنا كنت على الكوبري يوم 28 جمعة الغضب وسط غاز المثير للدموع. يوم ال 18 لما مبارك اتنحى احتفلت وسجلت احتفالات الشعب. قصتك تهمنا ودلوقتي في مكان ان انت تحكي لنا عنها. انت عشتها وسجلتها، يلا نكتب تاريخ بلادنا. شارك على 18daysinegypt.com. Bueno, este es un ejemplo muy interesante porque es tomar un hecho histórico tan importante como fueron la revolución en Egipto, pero poner a la misma gente a que sea la que contribuya y cuente la historia desde su punto de vista. Están los documentales interactivos no lineales.
Aquí hay varios ejemplos, me voy a las imágenes un segundo que es más fácil. Les recomiendo que entren a Arte, digamos que los que más están haciendo este tipo de documentales es el canal francés Arte o el National Film Board de Canadá. Ellos tienen muchos documentales de este tipo. Si entran a la página interactiva de National Film Board de Canadá van a encontrar muchos de este tipo de proyectos. Esta es la historia de Gaza Sderot. Son dos pueblos limítrofes, uno en Israel y otro en Palestina, que viven todo el tiempo bajo la guerra, bajo bombardeos a diario, y lo que hace el documental es que le hace un seguimiento a la vida de 6 personajes en Gaza, 6 personajes en Sderot, pero le da la oportunidad al público a que entre a ese documental a través de diferentes formas. Yo puedo entrar a través de los personajes, si le doy clic a cada uno de los personajes, o puedo entrar a través del tiempo, porque esos documentales fueron grabados a lo largo de 2 meses, entonces yo puedo entrar a través de los días, o puedo entrar a través del lugar exactamente donde vive, porque hay todo un mapa de geolocalización donde yo sé en qué barrio viven, entonces puedo entrar a través de eso. O aquí están están tagueadas las diferentes temáticas que se trabajan en el documental, entonces yo puedo ver el tema de familia, digamos electricidad, en fin, hay toda una parte como que están todo tagueado. Esta es otra canadiense, Catherine Sisek, también que ha trabajado con el National Film Board de Canadá. Ella se ha especializado en trabajar en estas grandes moles de edificio donde vive muchísima gente, en muchos casos barrios muy pobres. Tiene este proyecto que se llama Out My Window. Ustedes ven este edificio, cada uno de estas fotos es un apartamento en un país diferente. Ese que está iluminado está en Cuba. Y pasa lo mismo, yo puedo entrar a través de los apartamentos, a través de los personajes, pues aquí no se ve muy bien, pero estos son todos los protagonistas. Entonces yo puedo entrar, digamos, de diferentes formas, o a través del país donde yo quiera ver. Y esta misma canadiense hizo otro proyecto muy interesante en Canadá con un edificio que estaba muy deteriorado, donde hay problemas de violencia, de prostitución, y puso a soñar. Aquí es donde el documental traspasa ya simplemente lo audiovisual, puso a soñar cómo sería ese lugar si tuviera otras condiciones, si tuviera unas áreas de parque limpio, que el edificio realmente tuviera unas zonas de recreación. Entonces ella primero juntó a los residentes con los arquitectos, para que los arquitectos empezaran a diseñar, simplemente a soñar. Luego juntó a los arquitectos con los animadores, para que lo mismo, los animadores empezaran a mirar cómo animar, cómo ver este lugar. Puso a interactuar, a jugar a los residentes para que los animadores los pusieran a interactuar con los espacios como si realmente fueran diferentes. Y lo más importante es que al final ese proyecto logró recaudar fondos de la Alcaldía de Canadá para efectivamente intervenir en esos edificios. Aquí hay parte del video. Hay una historia de muchas colaboraciones. Aquí primero junta a los residentes con los arquitectos. Do many people walk along here? No. It's all fenced. But we don't have any access to the park, and we see some holes in the fences. Sometimes it's too ugly to look around, and you will not be happy to invite a friend or family to come. The question is, what can we do with this space, right? Yeah. Any ideas? Aquí los residentes están hablando de la problemática del sector. Entonces, junta a los residentes y a los arquitectos para que se reimaginen cómo serían esos espacios con mejoras. Where we think those paths might go. So you were saying that you want us to envision the whole big picture. Whatever you think should be happening, Right. just creating spaces that are like intimate and flexible. The marketplace could connect both buildings. The problem is, this is not very good accessible. It should be a daycare. It should be a daycare. Aquí a los arquitectos
arquitectos y a los animadores para darle vida a esas We're just trying to make a imágenes. photo come alive, to say like, this space is alive, but it still feels really empty, and to slowly build the characters to come on top of it, to make it breathing and moving. Aquí están los residentes, los arquitectos y los animadores. None of these images are final, they're just placeholders, just to give you a feeling of where it's going. So we're hoping to transform the space from like daytime to nighttime in the animation. And then moving on to the garden, we want this piece section to feel really meditative. It's beautiful, look at it. Oh my gosh. I'm like in another world right now, just by looking at it. We don't have Jamal breakdancing yet, but we're hoping to use him. Y aquí a los residentes y animadores para que los residentes empiecen a actuar en el video. Soca and reggae. Luego estas imágenes van a ir obviamente a la parte de animación. Luego vienen los desarrolladores de la web. I had been following Mozilla's Popcorn project, and I realized that Pero bueno, aquí lo interesante es que el documental está traspasando. Ya estamos hablando de proyectos que traspasan simplemente lo audiovisual y tienen un impacto muchísimo más grande social. Al final lo que les decía es que se realiza este proyecto en 3D y logran conseguir financiación de la alcaldía para intervenir las zonas comunales. En Colombia, digamos que hay algunos ejemplos muy incipientes. La invitación es también a que ustedes empiecen a pensar en más proyectos de este tipo. El Charco Azul, producido por Tatiana Villacob. Este es un documental que sucede en el Pacífico, donde yo tengo esta imagen y digamos que yo puedo navegar a través de esta imagen y encontrar fotografías y videos si yo navego. Si yo me le doy clic aquí, me va a llevar a un video diferente o a una fotografía diferente. Lo mismo está Meandros, un documental de Manuel Ruiz que me permite, además de estar el documental, me permite navegar a través de ese documental, conocer cuáles son sus personajes, dónde viven, tener fotografías y videos. O está este otro documental que se llama 35 y soltera y tiene esta instalación artística que se llama Get Over It, como supéralo, y trata es una historia además que ha sido de las más vistas en formato pequeño del New York Times del documental. Es una chica que ha tenido novios y está en crisis porque todas sus amigas se están casando y ella se ha quedado soltera. Entonces hace este documental donde se va hacia atrás, entrevista a todos sus exnovios, en fin, etcétera. Hoy debo decir, creo que ya finalmente consiguió novio, pero en su momento no tenía y estaba en crisis. Y crea esta instalación y es que invita a la gente a que envíe fotografías de sus exnovios. Esas fotografías pasan por este dispositivo que sería como una impresora. Aquí hay como otros dispositivos hasta que se quema la fotografía, van a dar, digamos, salen unas cenizas y al final lo que ella invita es a que las mujeres en compañía de sus amigos o de su familia le den un entierro a esas cenizas y es como supéralo ya, get over it. En periodismo web documental, ustedes conocen La Silla Vacía, ustedes que son comunicadores, ¿entran a La Silla Vacía? Bueno, para mí La Silla Vacía es de verdad dentro de los medios, es uno de los medios más interesantes. Yo hoy en día casi que no veo noticieros ni nada por el estilo, pero La Silla Vacía es una forma de hacer periodismo digital que sí está hablando en términos digitales, porque cuando ustedes van a trabajar en la web no se trata de repetir la misma historia de la misma manera. Lo digital tiene un lenguaje diferente. Y digamos que La Silla Vacía lo hace muy bien y creó este proyecto que se llamó Proyecto Rosa y era para justamente visibilizar
esta líder que trabajaba con gente desplazada, todo el tema de restitución de tierras, y a través de videos, fotografías, la gente, es un proyecto interactivo donde yo puedo escoger además ver varios videos como yo quiera, en la sucesión que yo quiera de videos. Entonces fue un proyecto que duró casi un año, el de Proyecto Rosa. O está Malvinas 30, un proyecto en Argentina que buscó revivir la guerra de las Malvinas con el aniversario de los 30 años a través de varias formas. Digamos que tenía por una parte el soldado @soldado M30, que representaba como los soldados de toda esa generación, y entonces yo me permitía a mí conocer la historia de la guerra de las Malvinas a través de, como si fuera en tiempo presente, a través de estos personajes. En el Reino del Plomo es otro ejemplo del país de España, que habla de uno de los países más conflictivos en Centroamérica, Honduras, donde el nivel de paramilitarismo, de corrupción es uno de los más grandes del continente. Entonces tiene por una parte el documental, o tiene esta parte multimedia, que es la historia de Evet, un chico de 16 años que lo mataron los militares, lo desaparecieron los militares, y yo navego a través de los objetos del cuarto de Evet. Cada fotografía o cada imagen de esas me da una parte diferente, me cuenta algo de la historia de Evet. Luego está el juego en el documental. Aquí hay dos ejemplos también del National Film Board de Canadá, For McMoney o The Whole Story. ¿Qué es el juego? Y es que yo hago un documental. Estos dos son ejemplos del impacto de la minería. En el caso de The Whole Story, es el juego, en lo que consiste es que le dan a uno la posibilidad de que debajo de la tierra donde ustedes viven, ustedes pueden empezar a excavar una mina, y van encontrando oro, o no me acuerdo qué es lo que van encontrando. Entonces ustedes van ganando puntos en la medida en que van excavando por debajo de ustedes, pero lo que va mostrando el juego es cómo se va deteriorando todo el medio ambiente y todo el entorno. Si yo vivo en Toronto, entonces voy viendo toda la zona. Es una manera de sensibilizar también sobre esta problemática. Sí, puede ser que yo con recursos de la minería tenga mucho más recursos, digamos, me voy volviendo rico, pero ¿a costa de qué? Y es a costa de acabar el medio ambiente. Esos son los ejemplos. Bueno, aquí digamos que ya para un poco de lo que es ejemplos de convergencia. También les quiero hablar un poco de las oportunidades que ofrece el canal para aquellos que se quieran, digamos, ojalá meterse con el mundo de la producción de la televisión. Y es que Señal Colombia ofrece varias formas. Uno es el mercado de coproducción, donde el canal financia hasta el 70% de los proyectos. Generalmente son proyectos documentales o de animación, pueden ser series documentales, pero aquí hay una gran posibilidad, es que ustedes en especie o a través de la universidad pueden conseguir esa otra parte de la financiación. Nosotros además, muchos de estos proyectos que han sido coproducidos con el canal hoy en día tienen coproducciones internacionales, con el canal Educa en Argentina, con Educa en Ecuador, con México, Canal 11 o con Canal 22, que hay un cierto reconocimiento. Muchas de las productoras que han coproducido con nosotros, digamos que se han vuelto internacionales justamente gracias al canal. El mercado de coproducción suele abrirse todos los años en el marco del Festival de Cine de Cartagena y se cierra hacia mayo. Es un proceso largo, digamos que al final se seleccionan más o menos 15 personas donde el canal coproduce. No es una convocatoria, es un mercado, y donde además el coproductor se queda con el porcentaje de derechos que ha aportado. La otra son las convocatorias, que cada año hacia comienzos de año sacamos unas convocatorias. Aquí me estaban contando que ustedes creo que se han presentado de aquí de la universidad a las convocatorias de miniseries regionales. El otro año, para que vayan pensando en proyectos, este año no abrimos, como que fue limitado a determinadas regiones que no teníamos de documentales de esas regiones, pero el otro año volvemos a abrir la convocatoria de miniseries regionales donde ustedes pueden participar. Bueno, entonces aquí para terminar un poco, ¿qué es lo más importante que se está buscando hoy en día a través de internet, de las diferentes plataformas? Uno, mostrar diversos puntos de vista, inspirar el cambio, llamar a la acción.
No podemos escapar a los cambios en la forma de narrar y de consumir los relatos. Lo que no puede ocurrir es que el cambio sea solo en la forma y no en el fondo. Es decir, que acabemos poniendo nuevas etiquetas a prácticas existentes sin una verdadera transformación. Si tienen las nuevas tecnologías, aprovéchenlas para innovar, para hacer cosas diferentes. No se trata de hacer lo mismo y replicar en todas las plataformas el mismo contenido. Aprovechen esas tecnologías. Ahora el público hace parte del proceso de expansión y construcción de la narración. La fidelización de la audiencia requiere de una estrategia, una especie en el juego en que forma parte activa de la acción. Digamos que casi todos los generadores de contenidos nos estamos aproximando mucho a los temas de publicidad. Y aquí, ¿qué quiere decir esto? Es apelar, que ustedes tienen que buscar, y como comunicadores esto es muy importante, apelar a las sensaciones. Cómo lograr despertar afecto hacia el contenido, generar un sentimiento, incentivar el pensamiento, provocar intriga, sorpresa, lograr que pueda cambiar un paradigma en el público. Actuación, acciones que reflejen experiencias de vida, la relación con la comunidad de marca, conciencia de parentesco, responsabilidad, rituales, compartir experiencias. Aquí traigo a colación el ejemplo de Red Bull. Sembrar noticias sobre las personas, que la gente quiera compartir las noticias que ustedes están dando, que ojalá puedan construir piezas o diseñar piezas que se conviertan virales. Ustedes no hacen piezas virales, las piezas se convierten virales cuando la gente las empieza a compartir. Comunidad, apoyar a seguidores y grupos de usuarios, herramientas de contenido, reconocimiento y beneficios que compartan su experiencia con la marca. Sembrar el contenido en personas es clave para construir comunidad, ofreciendo información para ser distribuida entre sus conocidos. Influenciadores, que es identificar comunidades y generadores de opinión con impacto sobre la marca. Crear conversación, una estrategia de comunicación con el objetivo de una respuesta de voz espontánea. Y finalmente, a tener en cuenta, Internet es una plataforma inmersiva, interactiva y comunitaria. Mucha gente sigue pensando en Internet como si fuera un universo en 2 dimensiones. Abordar a todos los públicos según la lógica de cada canal sin perder la coherencia. Coordinar los esfuerzos desde todas las áreas para comunicarse con sus públicos en todos los ámbitos que nos ofrecen los nuevos medios y tecnologías. Diseño de campañas integradas y pensadas para cada cultura y cada canal. Y el online sin el offline es outline. ¿Se entiende esta última frase? ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no todo está en Internet. Si yo puedo tener ciertas cosas en Internet, pero si yo no hago un llamado a la acción, si no yo no llamo a que la gente se comunique, se vea, se toque, es offline, es decir, no sirve. Y además, si bien yo les he hablado mucho de lo digital, piensen que realmente cuando hablamos de multiplataforma, no todo es digital. De repente, yo tengo que conocer muy bien quién es mi público, a quién me estoy dirigiendo, cuáles son sus hábitos, para yo poder diseñar estrategias para llegarle a ese público. Si yo estoy hablando de un público que no tiene internet, ni tiene redes sociales, ni nada por el estilo, tengo que diseñar estrategias para ver cómo le llego a ese público. A lo mejor será el volanteo, a lo mejor será el perifoneo, pero tendré que utilizar todos los medios posibles. Nada, los dejo simplemente con aquí se me quedó una slide. El público obviamente cada vez está más preparado y es exigente, no da por sentado nada y tiene que más opciones de búsqueda. El otro tema de planificar, coordinar y llegar a tiempo en cada canal. Saber escuchar a la audiencia, la comunicación fluye en todas las direcciones y es más sencillo obtener respuestas. Y ahora sí, un pequeño video de señal. Estos todos son muchos contenidos propios. Bueno, esto no.
Listo, dejo el espacio para las preguntas después. Muchas gracias.